Bueno, hoy vamos a trabajar dentro de la pestaña Inicio, con el grupo que se llama Párrafo, que ya la clase pasada o la semana pasada hemos visto algunas cosas. Hoy quería mostrarles cómo funcionan estos comandos que se llaman viñeta, numeración anidada que se llama, y cómo utilizar las sangrías para ello, cómo ordenar alfabéticamente, cómo buscar alguna palabra, cómo reemplazarla, ¿sí? Y algunas otras cositas que vamos a ir a ver. Bueno, lo primero que podríamos hacer es utilizar nuestro comando igual rand y ponerle cuántos párrafos queremos. Recuerden que el primer número era la cantidad de párrafos y si le ponemos una coma, el segundo número es la cantidad de oraciones que va a tener cada párrafo. Cerramos paréntesis y le damos enter. Esa es una forma de tener un texto rápido. Y yo resulta que lo que quería hacer hoy era trabajar con otro texto, un texto que creé yo, que me parece que es más ilustrativo desde el punto de vista de para qué sirven las viñetas, así que voy a borrar esto, lo voy a seleccionar y voy a apretar el botón suprimir, y lo voy a borrar. Y voy a pegar un texto que yo ya escribí antes. Voy a utilizar el comando control de corta para insertarlo. Y es un texto que habla de las recomendaciones, ¿no? A tener en cuenta para evitar o para disminuir la posibilidad de contagio por COVID, que es algo que tenemos todos ya prácticamente incorporado en nuestra vida diaria. Pero lo quería traer para mostrarles a ustedes cómo podrían funcionar estas nuevas herramientas que tenemos en el grupo párrafo. Recuerden que cuando se paran sobre un botón sin presionar, solamente posicionando el cursor, les va a describir para qué, cuál es el uso, ¿sí?, que tiene cada uno de esos botones. Entonces nosotros tenemos acá, hay como una lista, ¿sí? Está escrito como una lista, esto de las consideraciones, ¿sí? Yo terminé de escribir consideraciones, apreté enter, me bajó a esta línea y escribí esta oración, y cuando terminé acá apreté enter y me bajó esta línea y escribí esta oración. Es un conjunto de oraciones que está redactada con un concepto, pero que escrito de esa manera no tiene una visibilidad en términos de importancia. No sabemos si hay título, si no hay título, si está ordenado de manera, respecto de la importancia que tiene cada una de esas oraciones, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, a ver qué les parece. Miren, yo voy a decir que el primer párrafo, esta oración, es el título. Entonces le voy a aplicar alguna condición de título. Entonces me puedo parar de costado y cuando el cursor está en esa inclinación, puedo dar un clic izquierdo y me va a seleccionar toda la línea. Como también lo que puedo hacer es pararme en la primera letra y con el botón izquierdo presionado voy a pintar toda esa oración y le voy a dar un formato que yo tenga ganas. Que yo tenga ganas significa que le puedo poner negrita, como habíamos hablado, o le puedo poner una cursiva, lo puedo subrayar, lo puedo resaltar, le puedo cambiar el color de la letra, el tipo de fuente y el tamaño. Entonces vamos a hacer algo, que lo ponga en evidencia como que es un título. Entonces yo le voy a poner negrita y lo voy a centrar. No lo voy a hacer muy complicado, le voy a poner negrita y lo voy a centrar. Después voy a aplicar un clic en cualquier otro lugar que no sea la zona que está iluminada. Y con eso voy a tener un título y una lista, en este caso, de consideraciones a tener en cuenta. Pero vamos a suponer que yo le quiero dar otro formato a estas consideraciones
Entonces le quiero agregar lo que se llama una viñeta. ¿Una viñeta qué es? Digamos, un elemento que me va a posicionar cada una de esas oraciones, ¿no? Resaltando un nivel. Fíjense, yo voy a seleccionar todo estas oraciones, esos párrafos, y si voy con el cursor sobre el botón de viñetas y presiono la flechita para abajo, recuerden que la flechita para abajo nos dice que hay un panel desplegable, voy a tener una serie de símbolos que lo que van a hacer es, si yo paso por encima de cada uno, me van a decir que seleccionando alguno de ellos, me va a quedar cada una de esas oraciones, ¿sí?, con un símbolo delante que me va a representar que es un listado de cosas afines, ¿sí? Yo puedo elegir el que quiera, este que tiene colorcitos, el de los 4 rombos, esta flecha multicolor o este tilde, y le voy a dar un clic. Y fíjense cómo automáticamente esas oraciones me las transforma en un listado, ¿sí?, de sentencias que yo debería tener en cuenta a la hora de esas consideraciones que estoy asumiendo en el título. Perfecto. Voy a deshacerlo, control Z o nuestra flechita de deshacer, y va a volver a la misma posición que antes. O sea, va a dejar de tener viñetas. Si en vez de utilizar viñetas quiero utilizar una numeración que crea una lista numerada, viñeta crea una lista con viñetas, o sea, con símbolos, la numeración crea una lista ordenada, numerada. Si yo despliego, voy a tener varios formatos. El que se usa automáticamente, que está por defecto como primero, pero tengo otros, ¿sí? Si yo voy pasando por encima de esa lista, lo que va a hacer es ir cambiándome y mostrándome en el texto detrás, lo irán viendo, cómo queda esa lista de acuerdo a esas diferentes alternativas que tengo en la biblioteca de numeración. Entonces yo voy a decir, bueno, puedo utilizar esta. Doy un clic y automáticamente me genera esa lista numerada. Numerar también significa que hay un orden de prioridad, ¿sí? Entonces la viñeta es como que no da órdenes de prioridad, ¿sí? Lo único que hace es ponerme un símbolo delante de todas esas cuestiones comunes que estoy analizando. Si yo numero, estaría dando una idea de importancia relativa entre cada una de ellas, porque evidentemente la primera debería ir antes que la segunda, y bueno, le pongo un número. Ahora bien, esto lo voy a deshacer y les voy a mostrar cómo hay otro tipo de lista que se llaman listas multinivel, donde yo no solo creo un orden, uno de los más utilizados es este, ¿sí?, que se usa mucho, por ejemplo, en la configuración de un índice, ¿no?, o en un trabajo en el cual yo estoy enumerando una lista de cosas que a su vez cada una de ellas puede tener alguna cosa que depende inmediatamente de la otra, ¿no? Que yo tenga que hacer la primera, pero que esa primera puede tener alguna otra más que dependa de esa primera. Entonces yo voy a presionar esta lista multinivel, que automáticamente me va a generar lo mismo que me generaba la numeración, pero fíjense lo que pasa. Si yo ahora di un clic afuera para salir de esa zona que estaba seleccionada, si yo me paro por ejemplo, fíjense, acá tengo que el punto 3 es lavarse las manos con agua y jabón a intervalos regulares, y el 4 es desinfectarse permanentemente las manos con alcohol al 70%.
Si yo me paro delante de la letra D, o sea, selecciono este párrafo número 4 y aplico una sangría, aumento esa sangría, fíjense lo que pasa. Automáticamente lo que me dice es que el punto este de desinfectarse permanente las manos con agua, con jabón, perdón, con agua, con alcohol al 70%, depende del punto 3. O sea, esta lista multinivel lo que hace es agregar una escala de dependencia, ¿no? Y si yo el punto 4 hago exactamente lo mismo y aplico una sangría, me lo va a poner como que el punto 3 es el importante, que después del punto 3 debo hacer el punto 3.1, que después debo hacer el punto 3.2. Y fíjense que si yo vuelvo a apretar la sangría en este momento, lo que me va a hacer es ampliarme este punto 3.1 como un punto 3.1.1. ¿Qué quiere decir? Que este que tengo seleccionado en este momento depende del anterior y el anterior depende del anterior. Con lo cual se crea un listado que tiene un orden de prioridad, una jerarquía se llama, ¿sí? Una jerarquía. Entonces, yo voy a volver con control Z, una vez, dos veces y tres veces, y cuatro veces, todas las veces que hagan falta, hasta volver al punto original, donde tengo una lista sin ningún tipo de orientación en términos de orden. Puedo no darle un orden en términos de prioridad y sí darle un orden en términos de ordenarlo alfabéticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a seleccionar. Vamos a ir acá a este botoncito que tiene una A y una Z, que dice que organiza la selección por orden alfabético o numérico. Si lo que estuviese escrito fuera una serie de números, le voy a dar un clic. Me va a decir ordenar por párrafos, le voy a decir que sí, y automáticamente me va a poner todas esas sentencias ordenadas alfabéticamente, ¿no? Y no por un orden de prioridad. Yo voy a volver, ¿sí? Y vamos a volver a hacer este ejercicio de selecciono, le voy a poner una viñeta, esta, me gusta. Teniendo seleccionado, voy a aplicar la herramienta del espaciado entre párrafos o líneas y le voy a decir que en este momento está acá en 1,15 seguramente, porque fíjense que si yo lo voy moviendo va ampliando, ¿sí? Esta distancia entre párrafos, lo voy a poner en 2, ¿sí? Puedo ponerle, si quiero, si recuerdan que acá tenemos una herramienta de bordes, puedo ponerle un relleno, esto lo habíamos visto, un sombreado con algún color que querramos, ¿sí? Seleccionamos el que nos quede bien, el que nos guste. Yo le voy a poner ese. Recuerden que le podemos aplicar una herramienta de bordes, ¿eh? Y si le aplicamos una herramienta de bordes va a contener todo ese título, ¿eh? Con una demarcación de bordes. Si quiero salir de esa zona que está iluminada, hago un clic fuera y automáticamente me va a quedar de esa manera. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, voy a seleccionar un párrafo y les voy a mostrar algo que es algo que se usa sobre todo en los trabajos académicos, ¿no? Si yo tengo que respetar alguna consigna, que después cuando hagamos algún ejercicio lo vamos a ver. Hay algo que se llama, y que lo van a encontrar en este grupo párrafo, que si lo despliegan, lo van a encontrar acá perdón, no está acá, sino que está en el grupo fuente, acá en la solapita esta de avanzado, que es el espaciado. O sea, el espaciado es la distancia
que existe entre caracteres, entre una letra y otra, ¿sí? Recuerden que los espacios son caracteres también, ¿eh? Yo estoy insertando ahí una posición en blanco para separar palabras. Y en este momento el espaciado está en algo que se llama normal. Y yo tengo tres alternativas. Lo puedo seleccionar como expandido. Fíjense que si yo toco expandido, aquí debajo, aquí, en esta caja, le va a mostrar cómo queda. Si yo vuelvo al normal, les va a mostrar cómo efectivamente está en este momento. Y también puedo elegir el que se llama comprimido, ¿no? Y fíjense cómo aúna todas las letras, no quiere decir que no haya espacio entre las palabras, pero aúna todos los caracteres, los acerca, los comprime, ¿sí? Esto se los muestro para que si en algún momento quieren jugar con esto de separar los caracteres para darle una impresión visual diferente al texto, lo puedan hacer. Recuerden que lo pueden hacer en todo el texto, en una parte del texto, en una sola palabra, de acuerdo a lo que ustedes seleccionen. Yo lo voy a dejar en normal y le voy a dar a aceptar y obviamente va a quedar tal cual estaba antes. Bueno, digamos, vamos a utilizar algún otro ejemplo para ver cómo es que funciona esta lista multinivel, ¿no? Para que ustedes lo practiquen. Después, estos ejercicios que estoy haciendo se los voy a subir para que lo tengan de referencia y que lo vayan mirando ustedes. Así practican sobre cosas que puedan, digamos, igualar y después desarrollarán las de ustedes. Yo escribí algunas cosas acá, lo voy a pegar acá, es una lista como si fuéramos de compras, ¿no? Entonces dice lista de compras con el mismo criterio. Lista de compras, doy un enter y escribo cualquier cosa, yerba, ¿sí? Y doy un enter y escribo azúcar. De esa manera está construida esta lista. Fíjense que si yo quiero hacer una lista multinivel con esto, voy a tener dentro de este listado algunas cosas que son afines. Por ejemplo, el aceite, yo me pongo que tengo que comprar aceite y que tengo que comprar aceite de oliva, de girasol y de maíz porque me quedé sin aceite. Ahora, tanto el oliva como el girasol y el maíz son tipos de aceite. Entonces, ese tal vez es un buen ejemplo para ver cómo es esta lista multinivel, ¿no? Y resulta que tal vez de maíz quiera comprar dos marcas. Entonces voy a poner acá cocinero y voy a poner otra marca que sea Patito, por ejemplo. Entonces fíjense cómo vamos a construir esta lista. Primero tenemos un título, acá, que lo puedo dejar ahí, lo puedo poner en el medio. Recuerden que le puedo cambiar el tamaño y le puedo cambiar el tipo de letra y lo puedo poner en negrita y lo puedo subrayar, por ejemplo. Bien, ahora vamos a seleccionar todo lo que nosotros vamos a tratar, ¿sí? Dentro de lo que es ese listado multinivel, porque como hay cosas que unas dependen de la que está antes, no le vamos a poner solo viñetas, sino que para mostrar esta cosa de jerarquía que tiene una sobre la otra, le vamos a poner una listita multinivel, esa que elegimos antes. Y fíjense cómo automáticamente me va a numerar de 1 hasta 27 o todos los ítems que fuesen en el orden que está escrito. Ahí no sé si es que hay prioridades o no, lo están numerando. Ahora bien, bueno, la hierba y el azúcar son independientes, o sea, una no depende de la otra, pero acá en el aceite tenemos aceite de oliva, de girasol, de maíz, y del de maíz tenemos dos marcas. Con lo cual, nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar todo lo que corresponde debajo de aceite y le vamos a aplicar una sangría. Recuerdan que esto lo vimos hace un ratito, le vamos a poner una sangría. Con lo cual, dentro del rubro aceite vamos a tener, ¿sí?
subtítulos o subproductos que dependen de ese rubro 3 que se llama aceite. Entonces tendríamos el de oliva como 3,1 o 3,1, el de girasol, el de maíz, pero habíamos dicho que dentro del de maíz vamos a comprar estos dos. Entonces, como esos dos, que son marcas de aceite de maíz, le vamos a dar nuevamente a la sangría, para que automáticamente lo veamos que cada orden digamos, de jerarquía está, digamos, nucleando otros artículos, ¿sí? Y que a su vez uno de esos artículos resulta que tiene dos marcas que queremos comprar. Así inclusive lo podríamos hacer o con más marcas o con las capacidades. Podemos decir, bueno, compramos una botella de litro y una de 2 litros. Entonces va a tener otro condimento de, por ejemplo, acá le vamos a poner 1 litro y acá abajo le vamos a poner medio litro, 0,5 litros, ¿no? Y eso únicamente para el aceite patito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar estos dos y le vamos a volver a dar la sangría y eso nos va a dar una idea de jerarquía. Tenemos que comprar aceite, 3 tipos de aceite que vamos a comprar, ¿sí? El de oliva, el de girasol y el de maíz. Dentro del de maíz vamos a comprar 2 marcas y dentro del aceite patito vamos a comprar 2 capacidades. Con el tema de las galletitas es lo mismo. Fíjense que debajo de galletitas tenemos dulces de agua, bizcochos de grasa, con lo cual yo las puedo agrupar estas 3 y puedo ir nuevamente a la sangría, le doy un clic y automáticamente me va a hacer depender estos 3 tipos de galletitas al rubro general galletitas, ¿sí? Lo mismo con la fruta, fíjense que yo puse cítricos acá y dentro de los cítricos hay naranjas y mandarinas, con lo cual fruta, el rubro cítrico tendrá un nivel y dentro del rubro cítrico tendremos naranjas y mandarinas que tendrá otro nivel y así vamos construyendo lo que es una lista multinivel y le vamos poniendo jerarquía, ¿sí? Acá dentro del grupo fruta también fíjense que tenemos manzanas, ¿no? Y dentro de manzanas hay manzanas rojas y verdes, le vamos a dar un clic para que entre abajo, ¿sí? Entonces manzanas va a depender de frutas, entonces le doy un clic, ¿sí? Fíjense que pone en el rubro fruta 5, 5,1 son los cítricos, 5,2 son las manzanas. Y como rojas y verdes son tipo de manzana, le voy a dar un clic y otro clic más para hacerlo depender de manzana y así con el resto de esta lista. Es una forma de utilizar lo que se llama listado jerarquizado, ¿no? O en este caso, el comando se llama lista multinivel. Ahora volvemos a nuestro primer documento, ¿no? Nuestra primera hoja donde trabajamos con esas consideraciones o esas cuestiones que hay que tener en cuenta para evitar los contagios por COVID. Y resulta que lo que vamos a hacer, suponiendo que fuera un texto muy grande esto, ¿no? Esto es un texto chico, que lo podemos ver fácilmente, pero vamos a seleccionar todo el texto. Seleccionar todo el texto lo puedo hacer de 2 maneras, en principio. Una es seleccionarlo todo, ¿sí? O sea, voy con el cursor del mouse, aprieto el botón izquierdo y lo mantengo apretado y me voy deslizando por arriba del texto y de esa manera lo selecciono. Ahora apreté un clic fuera para deseleccionarlo. O si no, puedo apretar el comando Control más la letra E y me lo selecciona automáticamente. Esto recuerden que lo tenían en la primera semana, en alguno de esos videitos que compartimos donde estaban los comandos rápidos del teclado, ¿no? Entonces, Control, aprieto la tecla Control, después aprieto la tecla E y me va a seleccionar todo el texto. Bueno,
Vamos a suponer que yo quiero buscar en este texto la palabra mantener, ¿no? Supongamos que estos son muchas hojas, mucho texto, donde yo no puedo verlo todo de un solo vistazo, entonces voy a ir a este comando que está acá en el grupito edición, voy a apretar en nuestro clic para desplegar las opciones y voy a tener una que se llama buscar o control V larga. Si cliqueo ahí, doy un clic izquierdo, me va a abrir esta ventanita que tenemos acá a la izquierda, donde yo voy a poder escribir, ahí como está, digamos, resaltado en azul, puedo escribir directamente, voy a escribir la palabra mantener. ¿Sí? Y automáticamente, ni bien escribo la palabra mantener, me dice cuántos resultados tengo, me dice 2 resultados, y me los va a iluminar con otro color, ¿sí? Me los va a resaltar. ¿Sí? De esa manera yo puedo encontrar cuántas veces tengo repetida una palabra. Y aquí debajo me va a decir que de 74 palabras que están escritas en todo el texto que seleccionamos, 2 veces, ¿sí?, aparece la palabra mantener, que es la que buscamos. Voy a cerrar este cuadrito de diálogo, automáticamente me desaparecen esas palabras. Y vamos a suponer que lo que yo quiero es cambiar la palabra mantener todas las veces que figure, ¿no? Entonces voy a abrir este cuadro de diálogos que acá me lo muestra como buscar y reemplazar, y me va a abrir la solapa reemplazar. ¿Qué es lo que puedo hacer yo acá? Buscar una palabra y reemplazarla con otra palabra, o una palabra o un grupo de palabras, ¿sí? Y reemplazarla con otra palabra. Vamos a suponer que yo, en vez de tener la palabra mantener escrita así, de esta manera, lo quiero escribir todo en mayúscula, ¿no? Entonces le voy a decir que cada vez que aparezca la palabra mantener escrita de esta manera, me la cambie y me la ponga toda en mayúscula. Y le voy a decir que me reemplace todos los eventos que encuentre. Cuando le doy el clic, me aparece un cuadro de diálogo y me dice, se ha realizado 2 reemplazos, ¿sí? ¿Desea continuar buscando? Yo le puedo poner sí si es un texto muy largo que tal vez no lo tengo seleccionado y me va a decir, hemos terminado, ¿sí? Y después, una vez que me lo cambió, le doy cerrar. Y fíjense cómo automáticamente, ahora doy un clic para deseleccionar, cómo automáticamente me cambió la palabra mantener tipo oración por mantener en mayúscula. Bueno, ahora vamos acá a la pestaña de diseño y les quiero mostrar algo. Fíjense, en el primer botón que se llama temas, ¿sí? El tema lo que dice es que permite seleccionar un nuevo tema para proporcionar al documento un estilo inmediato, ¿sí? Estos son estilos predefinidos, ¿sí? Que si uno los elige, cambia todo el contexto, ¿sí?, de trabajo que uno tiene. En este caso, los temas son una paleta de colores, ¿sí? Es una paleta de color que es la que aparece aquí, ¿eh? Cuando abrimos nuestros colores del tema, ven que dice color de tema, colores de tema acá, y tiene una cantidad de colores que ya viene, digamos, por defecto en función del tema que está seleccionado. Acá por defecto el tema es Office. Si yo cambio y elijo que la paleta de colores sea otra, por ejemplo esta que dice espiral, fíjense que me va a cambiar automáticamente todos los colores que tengo acá en esta paleta y me los va a mostrar. Y si yo vuelvo a inicio, esa paleta que antes era de una manera, ahora es de otra. Son, digamos, una especie de paletas de colores predeterminadas que uno puede elegir, ¿sí?, para trabajar. Entonces, en este caso nosotros teníamos todo este texto,
¿sí? Con un relleno particular, y ahora le vamos a poner otro. Que si cambio y vuelvo a Office, ven, ese color no estaba antes. Entonces me pone por defecto un color gris. Y si yo ahora cambio y voy a Faceta, ¿sí? Fíjense cómo los colores también los van viendo acá que cambian. Voy a ir a otro, que se llama Orgánico, y estos colores van a ir cambiando, y donde van a cambiar es en esta paleta de colores. Entonces ahora vamos a elegir otro para pintar nuestro cuadro de diálogo con un color un poquito más lindo. Por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que hace este menú, que lo único que hace es cambiar la paleta de colores predefinida, ¿sí? Que tiene el documento cuando uno lo está trabajando. Y después en formato de documentos, fíjense que si yo paso por encima de nuestro documento, me va a dar diferentes formatos predeterminados, que si yo quiero de un solo clic, lo cambio, ¿sí? Y todo lo que yo había hecho en términos de cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño, definir el color y demás, lo que va a hacer es cambiarme, ahí voy a apretar Control Z para volver al punto anterior, ¿sí? Ven cómo me cambia la disposición y el tipo de letra. Cada uno de estos formatos tienen un tipo de letra específica. No cambia la configuración del documento en términos de que no va a modificar el cuadro, cómo está, digamos, bordeado y cómo está relleno, ni mucho menos, pero sí me va a cambiar el formato de la letra y su tamaño y a veces su interlineado también. Nosotros nos vamos a quedar con el original que teníamos, y eso lo vamos a ver después ampliado cuando hagamos algún otro tipo de diseño un poquito más profundo. Después otra cosa que tenemos acá, y con eso vamos a terminar por lo menos por esta semana, yo lo que voy a hacer es voy a quitar, ¿sí? Voy a venir otra vez acá a inicio. Con esta selección que tengo voy a sacar el relleno lo voy a poner sin relleno, sin color. Y le voy a sacar el borde, le voy a decir que no tenga bordes. Entonces va a quedar más o menos como el preliminar que tuvimos, ¿sí? Cambiándole el tipo de letra al encabezado o al título, y después habiendo puesto estas viñetas, ¿no? En cada uno de las líneas de nuestras oraciones. ¿Y qué es lo que podemos hacer acá? Vuelvo al menú diseño, a la solapa de diseño, y le voy a decir que me agregue un borde a la página, ¿sí? En este fondo de página, en este grupo que se llama fondo de página, le vamos a decir que nos agregue un borde a toda la página. Fíjense que cuando yo me paro sobre el botón, automáticamente me va a dar una idea de para qué sirve este comando. Yo le voy a dar un clic y me va a abrir un cuadro de diálogo y me va a decir borde de página, porque yo lo que estoy eligiendo no es un borde para párrafo, sino es un borde para toda la página. Entonces me va a aparecer de esta manera. En este momento no hay bordes, por eso me dice ninguno. Yo puedo elegir uno que sea cuadro, ¿sí? Y me va a mostrar acá, en esta vista previa, cómo es que va a quedar. Fíjense, yo elijo ninguno, entonces no me pone borde. Le puedo poner uno que sea sombra y me va a dar, digamos, fíjense como de este lado está mucho más marcado, ¿sí? El borde ese con una sombra. Le puedo poner que tenga un efecto 3D, ¿sí? O que sea personalizado, que yo lo haga como quiera. Vamos a darle este que tiene sombra. Voy a apretar primero en seleccionar el tipo de borde que quiero, tipo de borde en términos del diseño del borde. Después voy a ver el estilo de borde, el tipo de línea o de línea interrumpida.
Por ejemplo, ven que a medida que vamos cliqueando, les va apareciendo acá en la vista previa cómo es que va a quedar. Tiene unos cuantos acá para seleccionarlo. Acá hay uno de doble línea. Yo me voy a quedar con ese. Le pueden poner un color. Acá está en automático, quiere decir que está en negro. Pero yo voy a ponerle otro color, por ejemplo este, el rojo énfasis. Recuerden que esta paleta de colores es derivada de la que elegimos acá en temas, ¿no? Entonces le voy a poner, por ejemplo, este, rojo énfasis 4, claro, 40%, que es una cuestión de cómo está armado el color. Le voy a poner ese tipo de, digamos, de efecto que se llama sombra, el estilo, esta doble línea, este color. Después le vamos a poner el ancho. A ver, no, lo quiero un poquito más ancho. Quiero que se marque mucho más. Voy a elegir un punto y medio. Ya me lo remarca mucho más. Arte, acá puedo elegir, bueno, ¿cómo va a estar compuesto ese borde? ¿Es una línea? ¿Va a tener frutillitas? Bueno, yo le voy a poner ninguno. Lo voy a dejar. Ahora se me borró todo. Lo voy a dejar tal cual estaba antes, ¿no? Con los dos puntos, con el punto y medio, con ese color, ¿sí? Y esa doble línea. Y le voy a poner que lo aplique a todo el documento. Aplicar a todo el documento significa que tantas hojas tenga yo que construyan el documento, lo va a aplicar a todas las hojas. O simplemente le puedo decir a esta sección, o sea, a la hoja actual, en el caso nuestro es una sola, suponiendo que sean más, es la hoja donde yo estoy parado, o en esta sección a toda la primera página o a todas excepto la primera página. Yo le voy a poner a todo el documento, le voy a dar a aceptar. Y automáticamente me va a poner ese borde en todo el documento. ¿Qué otra alternativa tengo? Bueno, resulta que me gustaría que la página en sí tenga un color, tenga un colorcito, que no sea blanca nada más, para que no sea tan aburrido. Me puedo venir a este botón, que se llama color de página, doy un clic y fíjense que me va a abrir la paleta de colores y a medida que yo vaya pasando por sobre los colores me va a ir diciendo cómo queda o cómo va a quedar de acuerdo al color que yo elija. Tengo la paleta de colores del tema, tengo los colores estándar, ¿sí? Que serían como los colores básicos, sin color, como estaba antes, tengo más colores y voy a tener efectos de relleno. Más colores yo puedo buscar en esta paleta, un color personalizado donde yo elija, donde lo configure yo el color, o pasando por encima con esta crucecita, que la estoy arrastrando con el mouse, clic izquierdo, sostenido, o lo puedo escribir acá directamente, bueno, cuánto quiero de rojo, cuánto quiero de verde, lo puedo elegir o puedo ir con las flechitas para arriba y para abajo, ¿sí? Y cuánto quiero de azul, y me va a dar un color específico, ¿sí? A medida que yo voy modificando, este color se va a ir modificando también, ¿sí? Ven cómo va cambiando a medida que yo cambio mis valores de este modelo de color que se llama RGB, ¿sí? RGB, green, o sea, red de rojo, green de verde y blue de azul, ¿sí? Es una sigla en inglés, que es cómo está compuesto ese color en particular. Yo lo voy a cancelar, voy a volver a mi color de página, porque no voy a tomar más colores, voy a ver qué me dice en el efecto de relleno, me va a dar diferentes tipos de degradado, de textura, de trama o de imagen, si eligiese alguna imagen, ¿sí? Como para que el color de la página esté referida a una imagen y no solamente a un color, a un tipo de fumado o una textura. Yo voy a elegir textura y vamos a ponerle esta textura de gotas, ¿sí? Le voy a poner aceptar y me va a poner que el fondo, el color de la página, es un color que tiene una textura de gotas.
¿sí? Ahora, si yo no quiero esa textura de gotas que tiene que ver con el efecto de relleno, le puedo poner un color plano, por ejemplo, este. ¿Sí? O elijo una cosa o elijo la otra, no puedo elegir las dos cosas al mismo tiempo. Y como último punto, vamos a suponer que este documento, yo le quiero poner algo que se llama marca de agua. Marca de agua es esto que está aquí, que lo que hace es agregar lo que se llama un texto fantasma, ¿no? Va a ser un texto que está por detrás del texto principal, ¿sí? De una manera como borrosa, como poco perceptible, y que yo le voy a poder agregar varias cosas. O sea, o le puedo agregar, vamos a desplegar acá, le puedo agregar una palabra, que estas están ya predefinidas, ven que dice confidencial, en diagonal, o en horizontal, o poner no copiar, o le puedo agregar otras cosas, como por ejemplo una marca de agua personalizada. Si yo cliqueo acá, fíjense lo que va a pasar. Me va a poner, como en un texto fantasma, no copiar. Es algo que yo no puedo borrar, no tengo acceso, porque forma parte integrante de la página. La única forma que tengo para sacarlo es venir a la marca de agua y decir quitar marca de agua, y entonces la marca de agua desaparece. Pero vamos a ir con una marca de agua, vamos a poner esta confidencial, ¿sí? A ver qué nos hace. Fíjense, nos va a poner esa palabra confidencial de manera diagonal, como lo vimos, ¿sí? Acá se nota poco porque tenemos un color de página particular que si lo sacamos, fíjense cómo se ve, ¿sí? Confidencial. Nosotros lo teníamos con un color verdecito, así que vamos a cambiar ese color verdecito para que se vea mejor nuestro documento, que es confidencial y que quiere decir que no lo podemos publicar o que la gente que lo recibe no lo puede dar a conocer. Volvemos a la marca de agua, le vamos a dar quitar y vamos a volver a acceder y vamos a ver lo que es la marca de agua personalizada. Fíjense que dice, un cuadrito de diálogo, dice sin marca de agua. En este momento no tenemos ninguna. Podemos ponerle marca de agua de una imagen. Si yo doy un clic ahí, me va a abrir este botón de selección para que yo pueda ir a buscar a la computadora alguna imagen, una foto, que la voy a poner, después más adelante lo vamos a ver en detalle, la voy a poder poner y la voy a poder, digamos, cambiar el tamaño y cuánto de imagen, digamos, cuánto de resalte va a tener. Y ahora yo no quiero hacer eso, pero le quiero poner una marca de agua que sea un texto. Entonces voy a elegir esta que dice marca de agua de texto. Me va a decir en qué idioma lo querés, en español, bien. Y el texto, ¿qué es lo que va a decir? Y va a decir lo que nosotros querramos. Acá va a poner, por ejemplo, lo vamos a poner en mayúscula para que resalte, información sobre COVID-19. ¿Sí? ¿En qué letra? En Arial, que es como venimos escribiendo. No, yo quiero otra que se llame, qué sé yo, esta, Autumn, ¿sí? Y el tamaño, ¿cómo va a ser? ¿Y automático o 36 puntos? Vamos a dejarlo en automático, que esté semi-transparente, le vamos a poner, y que esté en diagonal. Y ahí le vamos a poner aceptar. Y fíjense cómo automáticamente me pone en un, digamos, en el centro de la hoja y en diagonal, con esa letra que escribimos, ese texto que seleccionamos. Entonces, cuando nosotros, supongamos que la gente que trabaja en la facultad y hace un documento, ¿sí? Y lo distribuye entre sus pares o entre las personas que trabajan con ellos, le van a pasar este documento que tiene esta información clave, ¿sí? Que son las consideraciones a tener en cuenta,
que esas consideraciones son estas que están listadas, y están listadas y tienen tildes que quieren decir que cada una de ellas son las que hay que cumplir, y después tiene cuestiones informativas como que es una información sobre COVID, y tiene cuestiones de diseño como el borde de la página y el color de la página. Bueno, con esto cerramos el material para la semana. Espero que lo practiquen. Hay bastantes cositas para ir viendo. Y todas las semanas vamos a ir subiendo así cuestiones que tengan que ver con que cada semana podamos avanzar con alguna nueva, digamos, con algún nuevo desafío que vayamos teniendo, con algo nuevo para ir sumando a todo el trabajo. Seguramente la semana que viene vayamos a hacer un trabajito de integración con todas estas cosas, pero lo importante es que practiquen. Si no practican, no se aprende. Así que les mando un saludo, que tengan buena semana y espero que el material les sea de utilidad.